Damos paso a Luis Sime, profesor de la Facultad de Educación, igualmente con el matiz que tendrá su comentario respecto de la ponencia presentada. Bien, buenos días. Muchas gracias por la invitación y a tarea a los organizadores en general para poder compartir algunas ideas luego de la presentación que ha hecho Luis Salazar en torno a lo que es visión y propuesta de educación para Lima. Quisiera partir enfatizando la validez que tiene el concepto de ciudad educadora o sociedad educadora. Me parece que es un concepto absolutamente válido, absolutamente imprescindible para poder abocarse a lo que son las responsabilidades de un consejo municipal que tiene a cargo hoy en día pensar la educación en términos más amplios. Quisiera decir tres aspectos sobre este concepto, complementando las cosas que ha dicho Luis Salazar. En primer lugar, creo que esta noción de ciudad educadora nos ayuda a superar una visión sobreescolarizada de la educación, ¿verdad? A tal punto que creemos que cuando hablamos de educación debemos remitirnos casi de manera preponderante a lo que acontece en la escuela. Y el concepto de ciudad educadora nos lleva a mirar más allá de la escuela y a darle estatus de legitimidad a los procesos educativos heterogéneos que transcurren más allá de la escuela o de una institución de educación superior. Y ahí necesitamos comprender esas dinámicas, esas prácticas educativas que se dan más allá de la escuela y que transcurren en diversos tipos de organizaciones. Uno de ellas son los municipios, por si acaso, ¿verdad? Los municipios desarrollan actividad educativa. Cuando llegan vacaciones escolares, los municipios ofrecen por todo lado lo que se llama vacaciones útiles, ¿verdad? Y por lo tanto, ahí hay una actividad, entre otras, que es muy importante darle su legitimidad y reconsiderarlas de manera muy importante, ¿no? En segundo lugar, el concepto de ciudad educadora nos lleva a pensar Estado y sociedad y mercado, ¿verdad? Tony Zapata llamaba la atención en el Estado central. Yo quiero complementarlo con otro actor o con otro espacio donde hay actores diferentes, que es el mercado. Está el mercado muy presente, ¿no es cierto?, tanto en procesos educativos escolares como en otros. Acuérdense que Lima ya pasó de ser un escenario, ¿no?, de presencia mayoritaria de la escuela pública. Más de 40% de los estudiantes de Lima están en instituciones privadas y más de la mitad de docentes de Lima están en instituciones educativas escolares de gestión privada. Eso lleva a mirar de otra manera las cosas, ¿verdad? Y entonces la presencia del mercado educacional propiamente dicho a nivel escolar es en Lima un fenómeno realmente que requiere todavía análisis mayores. No sabemos todavía muy bien exactamente cuántos profesores están con qué tipo de estatus laboral en el sector privado en Lima, ¿verdad? Y todo lo que es las políticas de estímulo, de capacitación que tienen los profesores que están en el sector privado en Lima, ¿verdad? Por eso que una política de educación basado en este concepto de ciudad educadora debe mirar tanto a la educación pública como también a la educación privada, que, como repito, ya pasó a ser más de la mitad en la educación en Lima, ¿verdad? Y en ese sentido tenemos que tener una mirada muy comprensiva, muy abierta. ¿Para qué? Para generar sinergias eficaces, eficientes entre la educación privada y la educación pública, porque tiene que haber comunicación en ambos sectores. Entonces el concepto de ciudad educadora nos lleva a mirar de una manera amplia, ¿verdad?, la presencia de actores diversos, Estado, mercado, actores del mercado y actores de la sociedad civil, donde están ONGs como tarea y muchas más, y también otras entidades de la sociedad civil como las iglesias, que también desprenden actividad educativa no formal, malamente llamada no formal, ¿verdad? Trato de no utilizar ese concepto porque se cree que la educación no formal es eso, es no formal, y yo cuando veo educación, entre comillas, no formal, veo mucha formalidad, o sea, un buen espacio institucionalizado de hacer acción educativa. Prefiero hablar de la educación más allá de la escuela. Entonces, el concepto de ciudad educadora nos lleva a mirar la intersectorialidad,
la presencia de diversos actores, Estado, mercado, sociedad civil, que yo creo es sumamente importante en este tipo de perspectiva. Y lo tercero, creo que el concepto de ciudad educadora nos lleva, si somos coherentes con que la educación se juega dentro y fuera de la escuela, nos lleva a construir indicadores que no tampoco se queden atrapados en la escuela, ¿verdad? Y la ciudad educadora nos lleva entonces a mirar y a comprender que detrás de determinados indicadores sociales, ahí está presente de manera deficitaria probablemente la educación, ¿verdad? Nos lleva a mirar que es en indicadores sociales donde debemos confrontar la eficacia de los procesos educativos, tanto los que se dan dentro de la escuela como los que se dan fuera de la escuela, ¿verdad? Y ahí quisiera llamar la atención en dos problemas, hechos que son tremendamente complejos y que atraviesan a toda la ciudad de Lima. Estamos en un proceso de transición climática. La ciudad de Lima tiene que prepararse a ese proceso de tránsito climático, basado en ¿qué? En este fenómeno del calentamiento global. Entonces, desde mi punto de vista, sería bastante riesgoso, por decir lo mínimo, que construyamos un proceso educativo, consultas educativas, propuestas educativas para Lima, ¿verdad?, sin considerar que estamos en medio de esa transición climática que ya está afectando y va a afectar más a la ciudad. Por si acaso Lima está en medio de desiertos y dependemos de las aguas, no de las que producimos aquí, sino de las que caen de la sierra, ¿verdad? Y si hay calentamiento global, algo está pasando ya y va a seguir pasando con los glaciares. En fin, hay toda una temática compleja frente al cual realmente sería negligente no abordar, ¿no es verdad?, lo que es nuestra propuesta educativa en Lima, afrontando el tema de cambio climático y cómo preparamos con los recursos educacionales necesarios a ese ciudadano que tiene que enfrentar las diferentes consecuencias del cambio climático. Y ahí surge, por lo tanto, la importancia de corrientes educativas transversales, como la educación ambiental, que forme esa ecociudadanía, a ese ecociudadano que es responsable desde su casa, desde la escuela, desde todas las instituciones donde está, por ejemplo, en el uso eficiente y cuidadoso del agua, ¿verdad? Nuestra agua termina siendo un recurso esencial sobre el cual estamos y vamos a tener problemas. Un ecociudadano que se haga responsable de la manera como desechar, qué hacer con sus desechos, ¿verdad? Y ahí se necesitan políticas intersectoriales, como he dicho. Por lo tanto, educación ambiental es sustancial. Pero Lima no solamente se enfrenta y tiene que enfrentarse de manera lúcida y creativa a la transición climática, sino que también tiene que enfrentarse a otro hecho sobre el cual es muy importante reflexionar. Enfrenta una transición epidemiológica. Estamos pasando a ser una ciudad donde las causas de muerte, como era antes, eran mayormente por problemas de enfermedades transmisibles, a una ciudad donde la mayor cantidad de problemas de salud se van derivando hacia las enfermedades no transmisibles, que tienen grado de epidemias para nosotros, no solo en Lima, no solo en el Perú, sino en países de América Latina. Cito algunas enfermedades no transmisibles o epidemias no transmisibles. La primera, que es tremendamente impactante, son las enfermedades cardiovasculares. La mayor causa de muerte en el mundo son las enfermedades cardiovasculares y eso está íntimamente vinculado con salud, nutrición, movimiento, actividad física, y ahí surge, por lo tanto, la corriente de educación para la salud, la corriente de educación nutricional, la corriente de educación física o educación por el movimiento, que nos lleve a crear programas vigorosos de participación ciudadana para ser ciudadanos más activos, como por ejemplo en Sao Paulo. Sao Paulo tiene un modelo que se llama Agita Sao Paulo, una campaña extraordinaria que viene ya desde hace más de 10 años, que se ha convertido en un modelo de ciudad activa, donde participan en la vanguardia los docentes y el personal de salud, ¿verdad? Llenando calles y plazas los fines de semana
para hacer que la ciudad se movilice. Si no, las enfermedades cardiovasculares y la obesidad va a ganar terreno, ¿verdad? Entonces, primera epidemia, las enfermedades cardiovasculares. Segunda epidemia, las enfermedades derivadas del tabaquismo, ¿verdad? Gracias a Dios tenemos ya un convenio marco de lucha contra el tabaquismo y gracias a Dios ya existe un reglamento que prohíbe el consumo del tabaco en toda institución educativa, en toda institución de salud y en todo ambiente cerrado, pero eso ha costado un montón llegar a ese nivel de legislación y cuesta mucho ponerlo en la práctica. Y si no, vamos por universidades, los profesores fumamos, las autoridades fuman y nadie dice nada. Sin embargo, hay carteles por todos lados pegados que no se puede fumar. Pero ¿qué pasa? Hay actores que no han sido educados en la asertividad para exigir que se cumplan las cosas. Y hay problemas también de salud para prevenir a aquellas personas que fuman a que sean, ¿verdad?, más cuidadosas en ese aspecto y ofrecerles canales para poder superar esto que es no un problema personal, es un problema de salud pública, no es problema con nadie en particular, es un problema de salud pública, ¿verdad?, donde el Estado luego tiene que invertir cuando vienen los problemas vinculados sobre todo al cáncer. Hay íntima relación entre cáncer y consumo de tabaco, ¿verdad? Por lo tanto, ahí surge también la corriente de educación para la prevención del tabaquismo o de otras adicciones. A donde voy con esto, colegas, es que hay estas corrientes que tienen que estar transversalizando la educación escolar con la educación que se da más allá de la escuela, y ahí el municipio tiene un rol importante en abrir estas corrientes para que realmente puedan desarrollarse en diferentes ámbitos y contextos. Y por último, está otra epidemia que para nosotros es realmente algo dramático. Cuando uno llega a su casa, prende el televisor y las primeras noticias que uno escucha en la televisión es que hoy día hubo otro accidente de tránsito en Lima, ¿verdad? Y sabemos que la mayoría de gente que muere por accidentes de tránsito en Lima son los peatones, por ser negligentes en la manera como se transita por la ciudad, en esas ganas o en esas no ganas de cruzar las vías por los puentes que existen, ¿verdad? Y en esa manera tan caótica como provocamos que ocurran accidentes en la ciudad. Eso necesita una respuesta educativa y la respuesta es educación vial, educación vial, educación vial. En la escuela, ¿verdad? Fuera de la escuela, ahí donde las personas van y buscan su brevete, hay que preguntarse por cuál es la calidad de esas cantidades de escuelas de choferes que hay en Lima, ¿verdad? ¿Qué se enseña? ¿Se enseñan esos valores que decía Luis Salazar por una ciudad más humana? Simplemente lo que quieren es darle 4 ideas instrumentales para que aprueben el examen y nada más. ¿Y quién inspecciona eso por el valor pedagógico que tiene eso? ¿Verdad? En fin, aquí hay un terreno extremadamente importante y sobre el cual no podemos dejar al lado estos grandes temas que implican darle poder a las corrientes educativas transversales, educación ambiental, educación para la salud, educación nutricional, educación vial, educación para el movimiento, educación para la prevención de las adicciones, especialmente el tabaquismo. Todas ellas son sustanciales en un proyecto educativo que tiene que enfrentar estos dos grandes tránsitos, la transición climática y la transición epidemiológica. Muchas gracias. Muchas gracias también por alertarnos de la compleja tarea que es la educación y la multidimensionalidad que implica, lo que exige entonces el articular no solamente el trabajo en los 3 niveles de gobierno para poder desarrollar políticas educativas que, como bien dice Luis, tienen que ser también medibles, con indicadores de impacto, con indicadores de efecto, para poder ver resultados sostenibles a lo largo de la educación, que debe ser una educación permanente. Totalmente de acuerdo entonces con que también, igual como lo estamos proyectando en la visión, también estamos tratando de ver esa multidimensionalidad. Y creo que luego cuando elaboremos el proyecto y el plan de desarrollo de la educación de Lima, tendremos que llegar a aterrizar en esos indicadores de medición y en esos resultados que queremos todos aspirar lograr.